Hola, buen día. Quítate, voy. Buenos días, profesor. Hola, Liliana, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Bien, profe, gracias, bien. ¿Y usted? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días, don Ernesto. ¿Cómo amanecieron? Hizo mucho frío aquí en Puebla, no sé allá en Tlaxcala, pero esta noche sí fue muy, muy fría. No, creo que no lo habíamos sentido, o no había sentido frío ya así de noche. Creo que ni en diciembre, ¿eh? Ahora sí sentí mucho frío. Pues acá no hizo mucho, abogado. ¿No? No, ha de haber tenido temperatura. ¿No? O bueno, no sé. Ah, Pero bueno. me voy a ir a checar, yo creo. No me Sí, espantes, Lili. Estás viendo que ando, no, por favor, sí, cuídese mucho. Le súper comentaba que... excéntrico. No, pues está muy difícil esta situación. Aquí en la casa de usted, falleció apenas una hermana precisamente por esta pandemia y se enfermaron 6 más. Todos nos enfermamos aquí en casa, entonces, pues, mejor cuídese mucho. Ok, ok. Esteban, buen día. Ya vi que ya, me saludaste. Y bueno, les dije que leyeran el tema de las procedencias de la ley de amparo. ¿Es correcto? Y que íbamos a tratar acerca de las procedencias precisamente de los dos amparos. Y en base a eso iba a poner algunos ejemplos para ir analizando esto. Ya se fue, don Ernesto. A ver, vamos a esperarlo. O sea, de haber salido de la plataforma. Falta también, ¿cómo se llama el otro compañero, Esteban? Víctor Hugo, ¿no? Ah, no, no hay problema, Esteban, ya me había comentado que sí había sido por cuestiones de trabajo, no hay problema. Y me imagino que ya viste la sesión en la plataforma o en YouTube, está grabada, entonces no hay ningún problema. Listo, ya llegó Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenos días. Listo. Ahora sí, empezamos con don Ernesto. Falta la pareja, ¿cómo se llama? Esmeralda, ¿no? Sí, Esmeralda e Ismael. Faltan los dos chicos, Esmeralda e Ismael. Bueno, ¿qué le habrá pasado a don Ernesto? Es que luego tiene ahí problemas con su internet. De repente sí, le pasa luego muy seguido eso. Ah, sí, se le va y regresa a su internet. Sí, ahorita de repente va a ver que se va a volver a conectar. Ah, mira, ya se conectaron los esposos. Hola, Listo. Esme. Hola, buenos Esmeralda, días a buen día. todos. Hola, muy buen día. Buen día a todos. Bueno, chicos, yo creo que vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar acerca del tema de las procedencias del juicio de amparo.
Yo te les voy a explicar una diferencia que existe de manera general en base a, a la cuestión de este procedimiento, de este juicio extraordinario, porque les hacía la aclaración en clases pasadas que este no era instancia, que había un error muy frecuente en que se piensa que era instancia y eso en realidad es completamente falso porque no lo es. Y pues entre otras cuantas cosas que también a veces se dice del tema del amparo, que bueno, ha sido un tema pues muy actual, porque ahora la mayoría de personas se trata de amparar, precisamente para protegerse de diversos actos de autoridad. No sé si estuvieron pendientes de las noticias, pero en esta semana hubo varios amparos famosos, sobre todo los de los hijos de este exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, sus hijos se ampararon. Y bueno, básicamente el amparo es muy útil para poder pues en realidad para poder protegerse de estos diferentes actos que van cometiendo las autoridades conforme vamos teniendo pues la vida cotidiana. Y es que la mayoría de estos actos que se van cometiendo pues también van cometiendo violaciones a la Constitución. Eso es precisamente lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, en el tema de las procedencias, ¿no? Creo que el más complejo o el más difícil tal vez de explicar es el que tiene que ver con el artículo 107 de la Ley de Amparo, el tema del amparo indirecto, ¿no? Es el más complejo porque en su gran mayoría trae varias causales del por qué alguien, ¿no?, puede promover este juicio de amparo indirecto. Y pues dentro de esas causales o procedencias, como podríamos llamarle, procedencias, pues como que quedan algunas cosas como que un poquito a la ambigüedad. Yo les pedí a ustedes que pudieran leerlo, precisamente para poder abordar el tema hoy, y en cuanto a sus figuras imaginativas de derecho. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí tenemos que estar jugando con la mente. Y la mente tiene que estar buscando silogismos jurídicos. Tenemos que estar pensando en base a lógicas jurídicas conforme vamos avanzando. Y esa es una de las cosas que ustedes tienen que ir, pues, tratando de ir, pues, utilizando y apartar un poco el pensamiento social o personal que ustedes lleguen a tener en base a los diferentes sucesos que van pasando en una vida cotidiana. Pero bueno, en esta parte de la figura, ahora sí voy a proyectar. No agarra. No puede ser. Listo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo les había explicado en clases pasadas que el amparo se puede promover por 2 vías, ¿no? Vamos a poner aquí juicio de amparo. Y tenemos estas 2 vías. Tenemos la primera de ellas, es el amparo indirecto y el amparo directo. Indirecto. ¿De acuerdo? Está en el artículo 107 de la Ley de Amparo, LA. El amparo directo está en el artículo directo, en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Ahora, en este caso, la primera que vamos a analizar va a ser esta. Es decir, ahorita la que nos vamos a enfocar nosotros en explicar es la primera porque es la más difícil. En realidad, no, la otra no resulta tan complicada, pero sí el 107 es complicado a la hora de que uno lo va a analizar. Entonces, me voy a ir al 107 de la Ley de Amparo. Vamos a tener lo siguiente. Dice, el amparo indirecto procede, y aquí vamos a ir tomando o haciendo anotaciones, ¿de acuerdo? Dice, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Y aquí tenemos que aclarar esta idea. Dice normas generales, ¿de acuerdo? Que con el simple hecho de que entre en vigor ya me causan un agravio. Y esta clasificación de normas generales también se sigue definiendo aquí. ¿Qué toma la ley como normas generales? Y tenemos a los tratados internacionales aprobados por México.
Esas son las normas generales. Dice, salvo aquellos que sean tratados que reconozcan derechos humanos. ¿Por qué? Aquí hay una gran división y hagan esa anotación. El amparo no procede, es improcedente cuando se ataca un tratado que habla acerca de derechos humanos. ¿Por qué es improcedente contra un tratado de derechos humanos? Porque el tratado trae más protección hacia el ciudadano y tú no te puedes amparar sobre algo que te causa un beneficio. Te amparas contra lo que te causa un perjuicio, pero no un beneficio. Entonces, en el caso de los tratados de derechos humanos, son beneficiosos. Entonces, por eso es que no procede el amparo en esos temas. Y aquí la aclaración que te hace el inciso A es precisamente acerca de los tratados que no son de derechos humanos. Es decir, un tratado internacional que no versa sobre derechos humanos puede violentar tu esfera jurídica en base a derechos constitucionales. La respuesta es sí. Por ejemplo, ahorita que tenemos el tratado TIMEC, ¿no? O la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ese no habla de derechos humanos, pero ese tratado puede violar mis derechos constitucionales. Entonces, es por eso que tenemos esta aplicación de normas generales. Pero no es la única, tratados que no son de derechos humanos. También tenemos a las leyes federales. ¿Cuáles son las leyes federales? Todas aquellas que emite el Congreso Federal, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Habría que recordar, compañeros, que el proceso de creación de una ley implica las dos cámaras. Primero es la iniciativa de ley, después la discusión en la cámara baja, normalmente, a veces no, y la aprobación en la cámara alta. Después viene la sanción por parte del presidente, después viene la publicación en el Diario Oficial de la Federación y después el inicio de la vigencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Perdón? El IDASPI. El IDASPI, exacto, esas siglas que nos ayudan a recordar cómo se lleva a cabo el proceso legislativo. Ahora, ¿por qué les dije hace un momento que normalmente la cámara baja es la cámara de la discusión? Porque recuerden que en el IDASPI no hay un lugar establecido para las cámaras. La cámara de discusión y la cámara de aprobación puede ser cualquiera. Aquí lo único que importa es de dónde surge la iniciativa. Por ejemplo, si la iniciativa de reforma surge en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la Cámara Revisora será la Cámara de Senadores. Si la iniciativa de ley comienza en la Cámara de Senadores, ella será la que la discutirá y la revisora será la de diputados. Entonces puede ser indistinto, todo depende de dónde surja esta iniciativa de reforma, pero en realidad se lleva a cabo todo el proceso del IDASPI. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí, está bien, entonces, sí está bien. Una ley federal que emite el Congreso, ¿me puede afectar a mí como ciudadano? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por eso es que aquí el amparo te permite poder ampararte en contra de esa ley federal. También tenemos a las constituciones de los estados y de la Ciudad de México. Esto es muy importante. La única constitución por medio de la cual no procede el amparo es la Constitución Federal, porque recuerden que el artículo 61 establece perfectamente que no procede el amparo en contra de la Constitución Federal. Pero en contra de las constituciones estatales sí procede. O sea, si el Congreso local de los diferentes estados de la República lleva a cabo una modificación a una reforma y yo considero que esa reforma en la Constitución estatal me afecta, yo me puedo amparar. Me puedo inconformar de esa Constitución estatal a través del juicio de amparo. Y pues para esta parte también es una norma general. También a las constituciones de los estados se les da ese carácter de normas generales. Leyes de los estados y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, también los congresos locales también pueden emitir leyes estatales que a mí me afecten como ciudadano y también me puedan amparar sobre eso. Reglamentos federales, reglamentos locales, por ejemplo, esos reglamentos normalmente tienen que ver con las leyes también federal. Por ejemplo, la ley de aduanas tiene su propio reglamento. Y a lo mejor si yo soy exportador y me afecta el reglamento en una reforma que acaban de hacer, también me puedo amparar. O los reglamentos locales, el más conocido y yo creo que el que más odiamos todos nosotros es el de tránsito, ¿no? Por ejemplo, ese es el reglamento que más odiamos todos los que manejamos automóviles. No nos gusta que nos pongan multa por lo que sea, hasta por, bueno, aquí en Puebla, no sé en Tlaxcala, pero aquí en Puebla, hasta por causar un choque es multa.
no traer un foquito encendido en la carrocería del carro, en los faros, es multa. O sea, prácticamente todo es multa. Pero bueno, Sí. también sobre ese reglamento, si yo considero que alguna disposición me puede afectar mis derechos, también me puedo amparar. Y los decretos, recuerden que los decretos los llevan a cabo los presidentes y los gobernadores, acuerdos y resoluciones de observancia general, aquellas situaciones. Por ejemplo, ahora que estuvimos en el tema de la pandemia, aquí en Puebla, no sé en Tlaxcala, pero ahorita ustedes contéstenme. Aquí en Puebla el gobernador todo lo estuvo haciendo a través de decretos, ¿no? Cerramos negocios por decreto. Cerramos el tema de la circulación porque aquí hubo uno circula en Puebla, nada más funcionó un mes, pero lo pusieron, también a través de acuerdo. ¿Por qué? Si yo considero que ese acuerdo me afecta, me puedo amparar. Yo promoví amparos en contra de el hoy no circula, y los gané. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad, esta también es una ley que se denomina carácter general, es decir, aplica para todos los ciudadanos de un estado de la República, y por lo tanto, al ser de manera general, pues yo me puedo conformar acerca de esta situación. Entonces, esto es algo muy importante, ¿de acuerdo? Aquí nos dice, procede contra normas generales. Si tengo duda de cuáles son las normas generales, pues aquí ya me las ponen, del inciso A al inciso G. ¿Claros hasta aquí? Sí, sí está bien, Lick. ¿Los demás? Sí, abogado, muy claro. Listo. Bueno, Bueno, entonces perdón que lo interrumpa. Tengo una duda. Cuando hizo la mención Dime. que tampoco se puede uno amparar en contra de la Constitución política, la verdad no le percibí muy bien cuál era el objetivo. O sea, en contra de la Constitución política, cuando sea como un decreto o cómo. No. La Constitución política federal, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con esa no te puedes amparar. Es decir, esa es absoluta. Pero las constituciones de los estados, si se llegan a modificar, ahí sí nos podemos amparar. Ajá, sí, eso sí lo entendí, pero esa sí lo entendí, la de los estados. Si tenía yo duda en la Constitución política, pero bueno, ajá. ¿De acuerdo? Gracias. Aparte recuerden, el artículo 61 habla de improcedencias. Y en una de las improcedencias del artículo 61 te dice claramente, no procede el amparo en contra de la Constitución Federal. Sí, no procede. Sí, así es. Entonces, aquí el 107, ¿qué te dice? Aquí te dice que sí procede, pero en contra de las constituciones de los estados. Entonces, sí. Ahí ya está clara la idea. El amparo procede en contra de las constituciones de los estados, pero no procede en contra de la Constitución Federal. Sí, abogado, gracias. ¿Listo? ¿Los demás? Sí, vamos bien. Listo, ahora nos vamos con la segunda fracción. Son varias, por eso les digo que vamos a tardar en esta. Segunda, dice, contra actos o omisiones que prevengan de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Distintas. ¿De acuerdo? En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Los tribunales judiciales son todos aquellos que establecen justicia. Son todas las autoridades judiciales. Cuestiones administrativas, que son tribunales también, son, por ejemplo, los de justicia fiscal y administrativa. O los del trabajo, que son, en pocas palabras, las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aquí me está diciendo que son distintas, yo a ustedes ya les expliqué la división de las diferentes autoridades. Sí. Entonces, díganme, si me está diciendo que existen actos o omisiones de autoridades distintas a las que administran justicia, díganme qué otras autoridades pueden emitirme un acto que me viole mis derechos. Las autónomas, las... Muy bien. En esa parte tenemos las siguientes. ¿Cuáles son las autónomas? El INE, la Fiscalía y obviamente todos los ministerios públicos. Ellos también pueden cometer actos en contra de nosotros que violen nuestros derechos. ¿Qué otra? Pues las no judiciales que administren justicia también, como el Tribunal Agrario. No, porque acá estos entran aquí. Por parte de algunos funcionarios públicos del ayuntamiento. Por ejemplo, ese es otro tipo de autoridad. Recuerden que esas son autoridades administrativas. Aquí no se vayan a confundir, por eso tienen ustedes que leer algo muy importante.
porque prevé algo y dice autoridades o misiones que prevengan de autoridades distintas a tribunales. Es decir, aquí se está refiriendo esta fracción a tribunales que administran justicia. Y esos tribunales pueden ser en carácter judicial, pueden ser en carácter administrativo, como el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, o un tribunal del trabajo que administra justicia, que son las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, en este caso tenemos que hablar de otras autoridades. Ya Ernesto me dijo algunas, por ejemplo, las autoridades autónomas, ¿no? El INE y las fiscalías con todos los ministerios públicos. Y ahorita, nombre, muchacho, esposo de Esmeralda. Ismael, abogado. Ismael me dice, por ejemplo, los trabajadores del ayuntamiento, ¿son autoridades? Sí. ¿Administran justicia? No. ¿Qué tipo de autoridades son? Son autoridades administrativas. Entonces, ellos también pueden emitir un acto que obviamente yo considero que violan mis derechos. Por ejemplo, de repente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero construir un cuarto en mi casa. Sin embargo, el Código Reglamentario Municipal me dice que yo para poder construir, así sea un cuarto, tengo que pedir permiso al ayuntamiento y tengo que sacar mi permiso de construcción. ¿Y qué es lo que sucede? Como buenos mexicanos, ¿qué decimos? No lo tramito, así nada más meto el albañil y que me construye. Y de repente, ¿qué pasa? Llega el de ayuntamiento y dice, ¿dónde está tu permiso de construcción? No, pues no lo tengo, sello de clausurado, obra clausurada. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es lo que pasa? Pues tú quieres seguir con tu construcción, pero no puedes porque ya tienes los sellos de clausura. Entonces, ¿qué haces? Pues puedes tramitar ya sea ante la autoridad administrativa el recurso, o bien, en este caso, porque muchos de los códigos, aquí depende del código también, a veces no prevén exactamente cuáles son los efectos del recurso. Entonces, cuando eso pasa, recuerden la interpretación, y se me fue. Ahí está, les dejé jurisprudencias de este término que vimos en el 61 fracción 18. Interpretación adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si el propio código no me dice con claridad qué efecto voy a tener al interponer el recurso, puedo promover el amparo. Entonces, en este caso aplica, ¿no? Es decir, es un acto de autoridad, me están clausurando mi obra, pero yo quiero continuar. Entonces, por lo tanto, si el recurso que me da la ley local no me queda claro, porque si puedo modificar la suspensión, pues entonces puedo acudir al juicio de amparo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actos o omisiones. Recuerden, estas ya di las definiciones de acto o omisión, ya no las repetiré, pero aquí me está diciendo sobre tribunales que administran justicia, que fueran de orden judicial, administrativos o del trabajo. Segunda fracción, tercera fracción. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso trascendiendo el resultado del fallo. Ahora, yo quiero aquí preguntarles, ¿ya les expliqué la diferencia entre proceso, procedimiento y procedimiento seguido en forma de juicio o no? No. No, abogado. Ok, entonces esta la vamos a explicar después de que haga la siguiente explicación. ¿De acuerdo? Entonces, esta la vamos a poner en stand-by y primero les hago la explicación y ahorita comprendemos esta tercera fracción. Entonces, me voy a ir acá abajo. Bueno, nosotros en materia judicial tenemos tres tipos de procesos o tres tipos de enjuiciamiento, por así llamarlo. Por ejemplo, vamos a llamar al primero el proceso. Proceso. Uy, lo estoy escribiendo mal. Proceso, ahí está, el primero. El segundo, vamos a dejarlo más espacio, es el procedimiento. El tercero es el procedimiento seguido en forma de juicio, que es precisamente del cual habla la fracción de amparo que estamos revisando. Vamos a dejar más espacio. Vamos a poner 1 punto y guión. 2 punto y guión. 3 punto y guión. Listo. Ahora, para que tengamos esta magnitud de las cosas, primera parte, en el tema del proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué es el proceso como tal? Pues es aquel que inicia con una demanda, tiene una contestación, tiene pruebas, tiene alegatos
y al final termina con sentencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Estas 5 etapas, nosotros le llamamos etapas procesales. Esas son las etapas procesales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, la sentencia va a ser dictada normalmente por un juez de carácter judicial. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el procedimiento? El procedimiento puede tener o no etapas procesales. Vamos a poner entre paréntesis: demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Pero ojo, porque estoy poniendo puede o no puede. Es decir, algunos sí tienen las etapas y algunos otros no. Bien. Ahora, por eso puse aquí, puede tener o no etapas procesales. Ahora, algo importante, aquí las sentencias, esto se me olvidó, esta sentencia que emite este juez de carácter judicial es sentencia definitiva. En el proceso. En el proceso es sentencia definitiva. Y la sentencia que existe en los procedimientos, nosotros les vamos a llamar sentencias interlocutorias. ¿Son incidentes? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los procedimientos normalmente son ¿qué? O los ejemplos, vamos a poner aquí ejemplos, ¿no? Ejemplos, pues puede ser un incidente. Por ejemplo, un incidente sí tiene etapas procesales. O un recurso. Los recursos no tienen, por ejemplo, etapas probatorias. Entonces, por eso puse, puede tener o no etapas procesales. ¿De acuerdo? El ejemplo de aquí, vamos a poner aquí el ejemplo del proceso, pues es el juicio en general, ¿no? Los recursos no tienen etapas procesales. Los recursos no tienen etapas procesales, es correcto. ¿Revisión? ¿Perdón? ¿La revisión es un recurso? La revisión es un recurso, esa no tiene etapas procesales. Sí, gracias. Los incidentes sí tienen, porque cuando tú pongas un incidente, sí, ahí sí vas a tener etapas. Sí. Vamos a poner aquí una división para que no nos perdamos. ¿De acuerdo? Para que sepamos que son diferentes. ¿Vamos bien? Sí, Lick, vamos bien. Ahora, bueno, ¿qué resuelve el proceso y qué resuelve el procedimiento? ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner algo también importante. El proceso, aquí vamos a poner, el proceso va a resolver o resuelve
el conflicto, bueno, no le pongo conflicto porque nosotros no ocupamos esa palabra, ocupamos litis. Resuelve la litis principal. Entonces, el procedimiento es parte de la litis principal. Exacto. Los recursos o incidentes no resuelven el problema principal, solamente se resuelven un problema que surgió dentro del proceso o dentro del conflicto principal. O sea, aquí vamos a hacer esa aclaración también. Sí. ¿De acuerdo? El incidente, aquí lo ponemos, resuelve litis accesorias, o entre paréntesis le vamos a poner conflictos que surgen durante el proceso. Resuelve litis accesorias, es decir, conflictos que surgen durante el proceso. Para que no nos confundamos y para que sepamos, obviamente, ya esta gran diferencia entre proceso y procedimiento. Sí, ya le entendí. ¿De acuerdo? Sí, está bien, Lick. ¿Listo? Todo bien. Listo. Ahora, vámonos con el procedimiento seguido en forma de juicio. Aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos estos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los procedimientos seguidos en forma de juicio. Uy. Estos sí tienen etapas procesales. Entonces, aquí lo ponemos. Tienen etapas procesales. O sea, otra vez demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Ah, perdón, aquí no hay sentencias, me equivoqué. Aquí hay resoluciones definitivas. Yo lo abrevio como RD. Demanda, contestación, pruebas, alegatos y resoluciones definitivas. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. ¿qué es lo que pasa? Estas resoluciones de carácter definitivo, que también resuelven conflictos principales, normalmente son dictadas, aquí vean, dictadas Sí. por autoridades administrativas. Y esa es otra gran diferencia entre el proceso y procedimiento seguido en forma de juicio. Que los procesos son judiciales y los procedimientos seguidos en forma de juicio son de carácter administrativo. Sí. Por eso cambian. Perfecto. ¿Listo? Sí, abogado, adelante. ¿Los demás? Sí, todo bien. Perdón, ¿qué quería decir con RD? Disculpe. Resolución definitiva. Gracias. De nada. Listo. Entonces ahora sí me voy a ir a la ley de amparo. Entonces dice aquí, contratos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Es decir, está hablando de cuáles, está hablando de estos. Sí. De estos conflictos que son de carácter administrativo, ya me está hablando de estos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora,
Siempre que se trate de qué, primero, la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso trascendiendo el resultado de la resolución. Es decir, si hubo violaciones durante este procedimiento que obviamente fueron tomados en cuenta en la resolución definitiva, ya cuando se dictó la resolución definitiva, yo me tengo que amparar mediante el amparo indirecto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ustedes tienen que identificar bien las etapas procesales: demanda, contestación, pruebas, alegatos y resolución definitiva. Si durante este proceso hubo una falla de la propia autoridad que sí repercutió en el dictado de la resolución definitiva, entonces procede el amparo indirecto. ¿De acuerdo? Bien, bien, sí. ¿En qué parte o en qué etapa procesal puede surgir el error? En cualquiera. En la contestación, en las pruebas o en los alegatos, en cualquiera puede pasar. Pero si ese error que cometió la autoridad trasciende al resultado del fallo, procede el amparo indirecto. ¿Vamos bien? Sí. Inciso B. Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Antes de poder hacer esta aclaración de actos de imposible reparación, tenemos que irnos directamente a definir dos grandes conceptos. ¿Qué es un acto de molestia y qué es un acto de imposible reparación? Pero ahora, ustedes tienen su Constitución a su mano, ¿verdad? Sí. ¿Los demás, chicos, tienen la Constitución al lado? Porque les voy a dejar ahorita una actividad. Okay. Sí, Quiero que nada vayan más. a la Constitución. Quiero que vayan a la Constitución y lo único que quiero que busquen es, dentro de los primeros 16 artículos, quiero que busquen cuál de estos 16 regula al tema de los actos de molestia. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen su Constitución al lado, busquen rápido cuál artículo me habla acerca de los actos de molestia. Rápido, busquen. ¿Actos de qué, perdón? Actos de molestia. ¿Qué artículo de la Constitución, de esos primeros 16 artículos, habla acerca de los actos de molestia? Que es el 16, que dice: nadie puede ser molestado en su Podría ser persona, el familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. ¿Será ese? El artículo 16, Ok. que nadie puede ser molestado en su persona. ¿Es correcto? Ok, entonces, viene a partir la definición, vean, la definición de acto de molestia y la definición de acto de imposible reparación no viene en el texto constitucional, ahorita se las voy a dar, pero quiero que vayan al fundamento, en donde se regula el tema de los actos de molestia o actos de imposible reparación. Ambos están regulados en el artículo 16 de la Constitución. Y en esta parte, por eso se refiere la propia ley de amparo a estas dos grandes determinaciones, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Dice, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, pero para poder separar uno y otro, vamos a dar las definiciones de cada uno y ustedes ahora van a comprender cuáles son esos actos de posible reparación. Por ejemplo, acto de molestia. Y aquí tengo una definición muy sencilla. Si quieren, anótenla.
Son actos temporales que afectan a una persona en su patrimonio y requieren de autorización previa por parte de la autoridad competente, administrativa o jurisdiccional, la cual debe estar justificada. Estos actos deben llevarse con respeto a la dignidad de la persona en cuestiones de la autoridad que practique, debe de informarse sobre derechos y solicitar su cooperación de investigación al delito. ¿De acuerdo? Esta es una definición muy sencilla. Si quieren, anótenla. Pero algo muy importante de los actos de molestia. Los actos de molestia normalmente, pero vuelvo a repetir, normalmente, no siempre, normalmente son aquellos que son fuera de juicio. Fuera de juicio. Una multa de tránsito, pues es un acto de molestia. Un retén, un acto de molestia. Y estos actos son fuera de un juicio. Simplemente son actos de autoridad, fuera de juicio, pero causan molestia. 16 constitucional. La están copiando, ¿verdad? Sí, Así es, abogado. Bien, generalmente son fuera de... Por pero eso hago repetición. sí, Generalmente, no siempre, no siempre, sí. pero generalmente siempre son actos fuera de juicio. Pero está bien, ahorita que me preguntaste, Ernesto, hagan esa aclaración. Normalmente son actos fuera de juicio, y entre paréntesis le ponen no siempre, para que Sí. ustedes también sepan que dentro de un juicio puede también existir actos de molestia. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, me voy a la otra definición. En este caso, estoy sacando el criterio, la definición de una ejecutoria de una jurisprudencia del año 2005 sobre qué son los actos de molestia. Y aquí tenemos, vean lo que dice, por actos de ¿qué son los actos de imposible reparación a los que se refiere la ley de amparo? Por actos de imposible reparación deben considerarse aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos y sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier trámite de resolución de juicio. Anótenlo. Es el que está en amarillo. ¿De acuerdo? Ahora, esto es importante. Los actos de imposible reparación siempre surgen de un juicio. Esto sí, siempre surgen de un juicio. Cuando ya estás dentro. De ahí dimanan los de imposible reparación. Sí. Ahora, vamos a ver otra gran diferencia entre los dos. Los actos de molestia, pueden ser que afectan a la persona o al patrimonio de los sujetos. Persona o patrimonio. Y en el caso de los de imposible reparación,
También pueden afectar a la persona con derechos personales o derechos reales. ¿Estamos bien? Por ejemplo, ¿qué puede ser de imposible reparación? Ok, para hacerlo más claro. Un acto de molestia puede ser, ya les dije, puede ser un retén, puede ser una revisión o incluso puede ser un embargo. ¿De acuerdo? Sí. Un embargo también puede ser un acto de molestia. Vámonos al de imposible reparación. Como son derechos personales, pues aquí el más vivo y claro ejemplo es una orden de aprehensión. ¿De acuerdo? Sí, este procede cuando se tramita un amparo. Una orden de aprehensión no la toma cualquier persona, la lleva a cabo un juez. Ella es quien la determina. Es decir, pero ya estás dentro de un juicio. Por eso es un acto de imposible reparación. Bien. ¿De acuerdo? Sí, abogado. ¿Listo? Entonces, acto de molestia, por eso hagan bien la aclaración. Normalmente son fuera de juicio. Pónganla Sí. ahí adelante, no siempre. ¿Por qué les digo esto? Ahorita en el ejemplo que les di del embargo. ¿Tú puedes embargar antes de iniciar un juicio? La respuesta es sí. Sí puedes embargar antes de iniciar un juicio. Cuando eso pasa, es un acto de molestia. Ahora, después de iniciado el juicio, ¿puedo embargar? La respuesta es sí. Pero ¿qué pasa o qué sucede? Como ya empecé un juicio y la orden de embargo se dio después de iniciado el juicio, entonces ya no hablo de un acto de molestia, ya estoy hablando de un acto de imposible reparación. Ahí está el mismo y claro ejemplo de que normalmente son los de molestia antes de juicio, pero también pueden, el propio acto puede determinarse de imposible reparación dependiendo de dónde haya surgido el ordenamiento. ¿Vamos bien? Sí, abogado. Vamos bien. Sí, ¿Los abogado. demás? Sí, abogado. Listo. Entonces, regreso a la ley de amparo. Entonces, ahora sí vamos a comprender esta fracción. Dice, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, es decir, actos que se llevan a cabo después de iniciado el juicio, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución política. Ya les había explicado a ustedes la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Los derechos sustantivos son aquellos que otorga la Constitución con el simple hecho de nacer. Con el simple hecho de nacer, tú ya tienes esos derechos. Y el derecho adjetivo son aquellos derechos que tú tienes después de cumplir los 18 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si hay un acto de imposible reparación, es después de iniciado el juicio, que afecte derechos que la Constitución me otorga desde que yo nazco, entonces en esos casos procede el juicio de amparo indirecto. Sí. ¿De acuerdo? Miren, recuerden lo siguiente y lo que les dije al principio. Aquí tienes que aprender las terminologías. Ya hemos visto muchos conceptos y ustedes tienen que aprendérselos, porque en la ley se habla con la terminología. Si tú no identificas todavía o no te acuerdas o no has estudiado o vamos, no te has puesto a curiosar qué significa cada término, cuando tú leas la ley no le vas a entender. Claro. Por eso es importante ir definiendo concepto por concepto. En este caso, los derechos sustantivos ya lo había dado desde hace 2 clases, que fue cuando les expliqué el tema del derecho sustantivo y derecho adjetivo. Entonces, ustedes no se pierdan. Me imagino, estos se los tienen que aprender. ¿Por qué? Porque toda la ley va a hablar así, va a hablar con terminología. Y si tú no te los vas aprendiendo, los diferentes conceptos, o incluso, por ejemplo, en el tema del amparo, cuando vimos los principios del juicio de amparo, que vimos 4, son más, pero yo les digo los 4 principales.
Sí. te puedes ir perdiendo a la hora de saber si sí procede o no procede el amparo. Entonces, tú tienes que estar estudiando todo el tiempo para poder, obviamente, saber cuando llegue un conflicto de X razón, saber si primero promueves el amparo o primero promueves el recurso. Entonces, todo eso va influyendo y es un estudio súper constante. A veces duele la cabeza, ¿no? Porque son muchos términos, pero obviamente aquí se trata de aprenderse lo más que puedas. Sí, abogado, gracias. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí, nada más una pregunta. Dijo que eran derechos sustantivos y derechos adjetivos. Sí, Sí. Ah, ok, gracias, muchas pero gracias. aquí nada más habla de unos. Aquí nada más habla de los Sí. derechos sustantivos. Esta fracción no dice nada de los derechos adjetivos. Solamente habla de derechos sustantivos. ¿De acuerdo? Sí, abogado, está bien. Sí, Listo. Entonces vámonos ahora sí con la fracción cuarta. Dice, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Es decir, como está hablando aquí, tribunales judiciales, juzgados o salas. ¿Cuáles son los administrativos? Ya lo está hablando. Agrarios, ¿de Sí. acuerdo? O del trabajo, juntas de conciliación y arbitraje. Realizados fuera de juicio o después de concluido. Yo les decía hace un momento, ¿las autoridades pueden cometer actos antes de un juicio? Sí. Después de concluido el juicio, después de la sentencia también. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, Sí. para poder aclarar esta fracción, otra vez me voy a ir al diagrama. Nos vamos a poner aquí nuestro juicio. ¿De acuerdo? Vamos a poner, mi juicio tiene etapas procesales, es decir, demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Ya les había explicado en líneas anteriores que esto nosotros le llamamos etapas procesales. Ok, ahora, en pocas palabras, ¿pueden existir actos antes de la demanda y después de la sentencia? La respuesta es sí. ¿Cuáles son los actos antes de la demanda, antes de iniciar el juicio? ¿Cuáles son esos actos? Pues tenemos a los actos precautorios y tenemos a los actos preparativos al juicio. ¿Y cuáles son los después de la sentencia? La etapa de ejecución de sentencia. Entonces, ¿qué te está diciendo esta fracción? La cuarta fracción del artículo 170. Te está diciendo que en esa fracción exclusivamente el amparo va a funcionar, vamos a poner con rojo, aquí. Pero durante el procedimiento no. Baja de eso. La fracción cuarta habla exactamente de esto. Entonces, para que no te pierdas de que, ajá, pero cuándo es una y cuándo es otra, ya los tienes aquí. Etapas procesales, es decir, durante lo que dura el juicio, ahí no aplica la fracción cuarta. Pero sí va a aplicar cuando hablemos de actos precautorios y actos preparativos a juicio. O después, ejecución de sentencia. Ahora, ya tuvieron ustedes procesales, ¿verdad? ¿Qué procesales ya tuvieron? ¿Ya tuvieron derecho procesal civil? sí. Sí, ya lo tuvimos, pero... Ok, ya tuvieron teoría general del derecho. Digo, teoría general del proceso. ¿Ya tuvieron esa materia? Sí. Ok, bueno. Sí. Pues si ya tuvieron esas materias, entonces ahora yo les pido que me definan qué son los actos preparatorios y qué son los actos precautorios. ¿Cuáles son los preparativos y precautorios? Digo, tengo que hacer la pregunta porque si no, obviamente no me van a comprender. Esto ya lo vieron en esas materias, pero quiero que lo tengan fresco.
La verdad Recuerden es que que entre no más, recordamos. recuerden que entre más vayan avanzando, lo que tú vas dejando en las materias anteriores, más lo Tenemos vas que, ocupando. tenemos que unirlo y relacionarlo. Exacto, exacto. Entonces, todo lo que ya viste en las demás materias, ahorita te va a servir en todas las procesales y en este caso de la materia de amparo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué son los actos precautorios y qué son los actos preparativos? Busquen, ahí tienen el internet ustedes, búsquenlo. Vean sus apuntes, saquen sus libretas, ahorita sí. Quiero que me respondan para que tengamos esa misma sintonía. Quiero que me digan cuáles son los actos preparativos a juicio y cuáles son los actos precautorios. Gracias. Los actos precautorios son todas las pruebas. Creo que es la declaración, No, ¿no? Híjole. no. ¿No es lo que son las medidas precautorias? Exacto, ¿cuáles son? Pues, pues no sé, dice que es un acto procesal del tribunal plasmado en una providencia que tiende a mantener una situación jurídica, una expectativa o un derecho futuro con el fin de asegurar el resultado de la acción. Y dice que las medidas precautorias civiles son la anotación preventiva, el embargo preventivo, el secuestro Muy bien. judicial, la intervención judicial, la prohibición de celebrar contratos sobre bienes determinados. Muy bien, qué bueno que los buscaron. Entonces, ya tenemos el claro ejemplo de los actos precautorios. Estos normalmente pueden llevarse antes de iniciar un juicio. Yo puedo iniciar un embargo antes de iniciar un juicio. Por ejemplo, si yo tengo un pagaré, por cierto, acá creo que tengo uno. Ayer fui a Ciudad Judicial y me notificaron algunas sentencias. Y ahorita les platico ese asunto, porque ese asunto está muy divertido. Les enseño, bueno, tapo los nombres de los interesados. Ahorita les platico este asunto, cómo lo resolvieron. Es una apelación. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes estos autos precautorios, como bien lo dijiste, Esmeralda, es para poder asegurar un derecho a tiempo futuro. Por ejemplo, yo tengo un embargo o tengo un pagaré. ¿Cómo voy a saber si me va a pagar el sujeto? Bueno, pues lo tengo que embargar. ¿Y en qué consiste el embargo? Yo le quito las cosas y ya me las quedo. La respuesta es no. El embargo consiste en quitarle cosas y esperar a que él junte el dinero y me pague para que yo le regrese sus cosas. Y si de plano no tiene dinero con qué pagarme, entonces con esas cosas que yo le quité, las voy a rematar y de ahí voy a juntar dinero para poder cobrar. Pero básicamente, ¿qué es? Pues en tratar de que el documento se cumpla. Por eso es una medida precautoria. ¿De acuerdo? No es nada más de que, te voy a quitar las cosas. No, es porque yo quiero asegurar mi cobro. Porque es un derecho que yo tengo. Bien. ¿De acuerdo? Ya ahorita Esmeralda dio varias, no solamente es el embargo, son varias, el secuestro judicial, la anotación, y bueno, y demás. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, abogado, todo bien. ¿Listo? Ahora, los actos preparativos a juicio son diferentes a los actos precautorios. Son diferentes. Búsquenlos rápido. Ahorita como buscaron esas. ¿Qué son los actos preparativos a juicio?
¿Ya los tienen? Bueno, dice que son los elementos de prueba antes de iniciado el juicio. Exacto. Algo que te va a servir como prueba después en el juicio, pero obviamente la tienes que obtener antes. Y aquí, por ejemplo, les voy a explicar lo siguiente. Por ejemplo, un acto preparativo a juicio, la interpelación judicial. ¿En qué consiste la interpelación judicial? Es básicamente una exigencia de cobro o de pago hacia una persona determinada. ¿Por qué este es un material probatorio? Porque con esto pruebas que sí le cobraste a la persona antes de ejecutarle un juicio. Por ejemplo, si yo tengo este pagaré y no tengo con qué probar que ya te fui a cobrar, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hago? Promuevo la interpelación judicial. Es decir, voy al juzgado y le digo, ¿sabes qué? Interpélalo. Es decir, vamos a solicitarle el pago. Si no nos paga, entonces ya te presento la demanda del pagaré. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un medio preparativo. ¿Por qué? Porque supongamos que yo voy al domicilio. Voy y le digo, ¿sabes qué? Págame. Y el sujeto me dice, no te pago. O no tengo con qué. Pongo mi demanda de juicio ejecutivo mercantil. Y en la juicio ejecutivo mercantil, en mis hechos, yo le pongo, ya le intenté cobrar. Y él me contesta en la contestación de demanda, nunca me cobró. Y tú dices, a ver, ¿cómo que nunca te cobré? Aquí están las constancias de la interpelación judicial donde acudimos a tu domicilio y te solicitamos el pago que no nos diste. Entonces, ese es un acto preparativo a juicio. Puedes llevar a cabo acciones antes para probar algo en juicio. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, abogado. ¿Listo? Entonces, ese es uno muy común. Sí, abogado. Acto preparativo a juicio. O, por ejemplo, si tú tienes un contrato y en el contrato se te estipula que antes de poder ir al juicio tienes que agotar la conciliación o la mediación. Entonces, ¿qué es lo que haces? Otro acto preparativo. Vas a conciliación o vas al Centro Estatal de Mediación y le solicitas la intervención para que lo manden a traer y puedan pues conciliar. ¿Qué es lo que pasa? Si tú promueves la demanda y el sujeto te dice, no, nunca me mandó a mediar ni a conciliar o nunca mediamos ni conciliamos, ¿tú qué haces? Pues presentas el acta que fuiste y acudiste al Centro Estatal de Mediación y que el señor no se presentó. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no te van a decir, vamos a repetir otra vez. No, se continúa el juicio porque tú estás probando que cumpliste con la exigencia de la mediación o la conciliación. Entonces, estas son casos diferentes. Aquí es lo importante. Ahora, durante estos actos, ya sea precautorios o preparativos, ¿pueden existir violaciones de la autoridad? La respuesta es sí. Por lo tanto, ¿qué pasa? Por eso les puse con flechitas aquí. El amparo también te protege de eso, de actos que pasan antes de juicio o después de concluido el juicio, que en este caso la etapa de ejecución de sentencia es, ahora sí, hacer que la sentencia se cumpla. Esa es la etapa de ejecución, que se cumpla la sentencia. No solamente que se quede en el papel, ¿no? De que, ya ganaste, ¿no? Ya te dice la sentencia que ya ganaste, ajá. ¿Y de qué me sirve que la sentencia diga que ya gané? Si todavía no ejecuto, pues no me sirve de nada. En eso se trata, o de eso se trata la ejecución de la sentencia. Hacer que en la realidad y en los hechos se cumpla lo que en el papel ya se gana. ¿De acuerdo? Sí. Y lo que usted menciona sucede, y a veces sucede frecuentemente. ¿Por qué lo dice Ernesto? Pues sí, porque ya está la sentencia, ya está de algún modo la resolución y no se procede. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí no estamos a contentillos. Si ya gané la sentencia, pues ahora voy a tratar de ejecutarla y que se cumpla. ¿De acuerdo? Ahora, después de haber aclarado esto, la fracción cuarta, esta, de la ley de amparo, me dice que, o sea, sobre estas autoridades, pero dice, fuera de juicio, o sea, antes o después de concluido. Ya les enseñé aquí en la gráfica, fuera y después de concluido. ¿De acuerdo? Por eso esa fracción sobre el procedimiento no te protege, pero solo esa fracción, porque las demás fracciones sí te protegen sobre el procedimiento. Pero vamos a ver qué más dice. Dice, si se trata de actos de ejecución de sentencia, o sea, en esta parte,
Solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a llevar a cabo muchas acciones para que se cumpla la sentencia en la vida real, en los hechos. ¿Y qué es lo que pasa? La autoridad tiene que decretarte o tiene que sacar un acuerdo en donde te diga, ya se cumplió la sentencia o bien se encuentra imposibilitada de cumplirse, porque a veces así pasa. Si tú estás inconforme de eso, o sea, por ejemplo, si tú te das cuenta que todavía no se cumple en su totalidad y el tribunal ya te dijo, ya se cumplió, ¿qué es lo que pasa? Yo me puedo amparar sobre eso y decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Todavía no se termina de cumplir. Se cumplió una parte, pero todo no. Por lo tanto, lo que hace el juez al decir que ya se cumplió está totalmente erróneo. Hay que modificarlo. ¿De acuerdo? O bien, si tú dices, pues sí hay forma de ejecutar la sentencia y que me pague, y de repente la autoridad dice, no, de los hechos surge que no se puede ya cobrar porque no tiene nada para poder cobrarle, y tú dices, pues ¿cómo no va a tener si tiene esto? Otra vez procede el amparo. ¿De acuerdo? Y te inconformas sobre esa resolución que está diciendo que no se puede cumplir o no se puede cobrar. ¿De acuerdo? Porque a veces eso también llega a pasar. El abogado que perdió, obviamente se pone de acuerdo con la autoridad a veces para que le digan que ya se cumplió y no sigas quitándole cosas. Pero obviamente, ¿qué pasa? La ley te protege y te dice, no, si tú estás inconforme sobre ese cumplimiento o esa imposibilidad de cumplimiento, te puedes inconformar a través de función. Bien. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien. Ok. Y te dice, Sí, abogado. En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella en que forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación a la entrega de bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante el procedimiento en el párrafo anterior, es decir, cuando ya termina el tema de remate. ¿Qué es lo que pasa aquí en términos prácticos? ¿De acuerdo? Tú ejecutas un embargo durante un procedimiento, ¿de acuerdo? Después de ese embargo, viene la sentencia. Después de la sentencia, pues hay que cumplir, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los bienes embargados? Se tienen que llevar a remate. ¿Y qué pasa? En el remate se hace pública una audiencia, es una subasta, en realidad, es una subasta, y comparece quien quiera. Y en esa subasta de remate, o bueno, nosotros le llamamos remate, pero en realidad, en términos coloquiales, es una subasta. Si aparecen personas, te pueden comprar las cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Si te compran las cosas, pero a lo mejor aquel que es propietario, que es al que le quitaron las cosas, no está de acuerdo con esos remates, se pueden conformar también a través del juicio de amparo. Es decir, a lo mejor yo tengo un carro, ¿no? Que me lo están rematando en 20,000 pesos y mi carro vale 2 millones de pesos y lo están vendiendo por 20,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo estoy inconforme, pues puedo inconformar. ¿De acuerdo? A lo mejor no puedo decir, bueno, no estoy inconforme en que no se venda, pero sí estoy inconforme en que se venda en el precio que se vendió. En ese momento se suspende el remate. Cuando se interpone, en este caso, el juicio de amparo, para Sí. inconformarse acerca de esa adjudicación. Sí. A pesar de que ya se la hayan embargado. No, porque el remate es después del embargo, Sí. Por eso lo estoy poniendo aquí. Embargas, después del embargo viene la sentencia y después de la sentencia viene el remate de los bienes embargados. Ya. Sí, abogado, gracias. ¿Listo? Pero también tiene que hacerlo en tiempo y forma si quiere inconformarse. En vamos a los días, ¿de acuerdo? Ahorita todavía no paso a los días de los términos de la ley de amparo. Quiero primero revisar las procedencias, ¿de acuerdo? Sí, está bien, Lick. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el amparo te protege en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás inconforme por el precio que remataron los bienes, pues te puedes amparar y decir, ¿sabes qué? Pues no manches, ¿no? No puedes dar un carro de 2 millones de pesos en 20,000 pesos de remate. Estoy inconforme. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Pero bueno, vamos contra la quinta.
Contra actos en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Ya vimos ahorita cuáles son los de imposible reparación, ¿de acuerdo? Dice, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en que México sea parte. Otra vez tenemos derechos sustantivos, es decir, derechos que se otorgan al ciudadano con el simple hecho de nacer. Sí. Entonces, si hay un acto de un juicio que me afecta los derechos que yo obtuve nada más por nacer, yo me puedo amparar. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Yo me puedo amparar, nada más, porque aquí de lo que se trata es de defender esos derechos. Sexta, contra actos dentro, ahora sí dentro, es decir, aquí, cuando habla de dentro, ya estás hablando dentro del juicio, dentro de las etapas procesales, demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Dice, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que yo les puse la vez pasada con las personas extrañas, ¿no? Es decir, llegan, te embargan, pero tú no eres parte del juicio. ¿Te está afectando? Sí, por lo tanto te puedes amparar también. Bien. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo que les puse, de que se iban Sí. los amigos de parranda? Y ahí Sí, se queda sí. un amigo y deja su coche y embargan a otro día y se llevan el de él. Ajá, y es como de, ajá, ¿yo qué tengo que ver en el entierro? Yo ni soy a mí ni siquiera me están demandando, soy persona extraña. ¿De acuerdo? Pero el acto se emitió dentro de un juicio, del cual yo soy extraño, pero es un acto de imposible reparación. ¿Qué es lo que pasa? Pues me puedo amparar y decirle al autor, ¿sabes qué? Pues embargaron un bien que no le pertenece al que pertenece al deudor en el juicio principal. Yo soy alguien que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Es un pleito aparte. Sí, abogado. ¿Listo? Luego, séptima, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Aquí viene la parte, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En pocas palabras, si el Ministerio Público no quiere trabajar, porque la mayoría de los ministerios públicos te dicen hoy en día, ay, es que tengo muchos asuntos, hay un chorro de denuncias en todos los días, porque todos los días hay delitos. Como buen litigante, le van a tener que contestar al Ministerio Público. Y se va a escuchar grosero, pero así le tenemos que contestar. Ese no es mi problema, es tu problema. Aunque nosotros sepamos que sí tiene mucho trabajo, a mí no me importa si tiene mucho trabajo, para eso está en el cargo. Pues sí. ¿De acuerdo? Porque siempre los ministerios públicos van a decir, no, es que Lick, entiéndeme, pues es que son un chorro de asuntos. Pues ese no es mi problema, amigo, ese es tu trabajo. A mí me paga el cliente para poder resolver su asunto y a mí me urge. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo veo que el Ministerio Público se hace pato, o sea, deja mi investigación al lado y se pone a hacer otras, pues yo lo puedo obligar a que trabaje en mi procedimiento. Ojo, y aquí viene algo importante. Cuando ya llevas muchos recursos internos hacia el Ministerio Público o muchos amparos sobre un Ministerio Público en un asunto en particular, como tal, no solamente vas a obligar que trabaje en contra de su voluntad, sino cuando ya promueves varios, ya puedes hacer lo que hacemos los abogados en realidad, lo que dirían de mala leche. Es decir, le puedes promover la suspensión e inhabilitación al funcionario público. ¿Por qué digo de mala leche? Porque en realidad a mí lo único que me urge es que se ponga a trabajar en mi asunto. Pero a veces hay ministerios públicos tan prepotentes que sinceramente yo sí he promovido suspensiones e inhabilitaciones de cargo. Y sí las he logrado, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa? Pues el Ministerio Público se queda sin chamba porque no puede trabajar como Ministerio Público. Pero al final de cuentas, ¿por qué lo hace uno? Porque a mí lo que me urge es que trabajen en mi asunto. Y si no trabajan en mi asunto, ¿qué va a pasar con mi asunto? Pues nunca va a avanzar. ¿Y qué va a pasar con mi cliente? Pues me va a estar reclamando que el asunto no camina. Claro. ¿A quién le debo lealtad? ¿Al funcionario o a mi cliente? A mi Al cliente.
El funcionario no me interesa. Es más, ni siquiera me importa si el Ministerio Público duerme o tiene problemas. Ese es problema de él. A mí no me interesa. A mí lo único que me interesa es que trabaje en mi asunto. Correcto. Se podrá escuchar inhumano, porque sí se escucha inhumano. Es más, no solamente se escucha, es inhumano. Pero por otro lado, ¿qué sucede? Pues yo tengo que entregar resultados a mi cliente. Y si en entregar resultados me tengo que ir a pelear con el Ministerio Público, pues es parte del trabajo. Es correcto, abogado. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, abogado. a veces hay ministerios públicos con los que puedes negociar, Sí, porque también se prestan. sí, Pero pero hay otros que de plano, ni negociar, ni hablar, ni nada, exacto. porque también los hay. Pues contra esos funcionarios es con las que ya aplican los procedimientos y si ya se pone muy rejego hasta lo inhabilitas, ¿no? Ya después lo vas a andar viendo, buscando trabajo en otras dependencias o en otros lados, ¿no? Pero a lo que voy es, pues lo que voy es, pues a mí me interesa mi asunto. Es correcto, abogado. ¿De acuerdo? Es más, Ernesto, tú estabas en el servicio público, ¿cierto o falso? Sí, sí está bien. La Secretaría de Ok, Educación. te voy a poner un ejemplo y tú me vas a decir si pasa o no pasa. Sí, Digo, porque tú ya estuviste trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú eres maestro, sí, a veces hay exigencias ya sea del sindicato o de la secretaría, ¿cierto o falso? sí, Ok, y si tú no cumples con esas exigencias, ¿se van a ir a pelear contigo frontalmente los del sindicato o los de la secretaría? La verdad es que no. Pero cuando menos te lo esperas, ya te iniciaron procedimiento por faltas administrativas y en una de esas hasta procedimiento por responsabilidad de servidores públicos, ¿cierto o falso? sí, no, ni siquiera te avisan. Nada más cuando sientes ya llega el guamazo, ¿cierto o falso? Sí, sí, te mandan a traer y ya tienes tu falta administrativa o tu cambio de centro de trabajo y demás. Es lo Es mismo muy... que pasa, es lo mismo que pasa en la ciencia jurídica. Aquí, vuelvo a repetir, yo por eso les decía la clase pasada, ustedes tienen que definir qué quieren, si quieren ser funcionarios, porque si son funcionarios se van a encontrar abogados como muchos, como yo, o como hay muchos otros que son más mala onda, ¿eh? Y van a tener la exigencia y la presión de la propia autoridad para la cual trabajen o la dependencia en la cual que trabajen, más los litigantes que quieren todos que las cosas se hagan rápido. O prefieren ir de litigantes y pues obviamente presionar a los que están trabajando para que hagan las cosas. Depende de cada quien. Vuelvo a repetir, algunos tienen sus ventajas, ¿no? Ser funcionario tiene la ventaja de que tienes tu quincena o tu mensualidad sin problema. Los Sí, litigantes no, los litigantes a veces hay semanas que comes pollo y hay semanas que comes frijoles. sí, así es. Entonces, pero es parte de la cuestión. Pero bueno, para que quede ahí esta parte, situación clara de, pues bueno, contratos o misiones del Ministerio Público. Si no chambea, oblígalo a trabajar. Y eso te pone muy difícil, pues hasta inhabilitarlo. Sí, Pero bueno, octava, contratos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que incluso ustedes hicieron una tarea en temas de competencia, ¿sí se acuerdan que les dejé esa tarea? sí, ¿Cuántas formas hay para poder determinar la competencia? Por materia, por cuantía, por territorio. Hay muchas reglas por cada una para poder saber si un juez es el que realmente te tiene que sentenciar, ¿no? sí, ¿Qué es lo sí, que pasa? A veces hay asuntos que generan confusión. Y en esa confusión, por ejemplo, a mí me tocó un asunto aquí en Tepeaca y el juzgado de libres también aquí en Puebla. ¿Y qué es lo que pasa? Era un municipio que era, se llamaba Grajales, y de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, me decía que el asunto se tenía que dirimir en Tepeaca. Pues fui a Tepeaca, interpuse mi demanda, y me sale el juzgado de allí, que no era competente, porque Grajales se encontraba, si bien es cierto en la ley orgánica, dentro del territorio de Tepeaca, pero también era cierto que por tal acuerdo de tal fecha, ese municipio, la mitad iba a estar en los límites de libres. Pues yo me quedé así como de, pues, ¿cómo, no? Bueno, leí el acuerdo y sí, efectivamente decía eso. Bueno, me rechazaron la demanda y me voy a libres. Y en libres promuevo la demanda
Y me contesta el juez de libres, no soy competente, porque a quien le toca es al de Tepeaca. Entonces yo me quedé como perro de las dos tortas. Digo, a ver, ya promoví en Tepeaca y me dicen que no. Ya promoví en libres y me dicen que tampoco. Entonces, ¿quién es el que me tiene que juzgar? Pues promueve el amparo, y en base a esta fracción le dije a la autoridad, ¿sabes qué? Ampárame y protégeme, y dime quién es el que le toca. Porque ya le promoví a uno y declinó, ya le promoví al otro y declinó. Ninguno de los dos se hace responsable, y yo sigo como el perro de las dos tortas sin saber cuál de los dos es el que me tiene que resolver. Pues me amparo y protejo, y tú dime cuál es el que me toca. Y así es como se resolvió. Bien. Pero a veces también pasa que te rechazan en uno, te dicen, te toca en el otro lado. Vas al otro lado y también te rechazan, dices, oye, pues entonces, ¿dónde lo promuevo? No te puedes quedar en la incertidumbre. ¿Sale? Sí. Ahora, la novena, que esta normalmente no la ocupamos, pero la novena tiene que ver con actos generales o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta fracción en realidad solamente va a aplicarse cuando estemos hablando de empresas de telecomunicaciones, ¿no? Pleitos entre las empresas. O bien que tú seas algún usuario que hayas contratado un servicio o alguna concesión de telecomunicaciones, y bueno, también ahí ejerzan actos los de este instituto, o los de la comisión que afecten a ser señalados o afecten tu esfera de derechos por ser usuario o por ser concesionario. Para ser sincero, y aquí sí seré sincero, chicos, en esta fracción no me ha tocado promover amparo. Aquí seré sincero, nunca he trabajado para alguna dependencia de telecomunicaciones. Entonces, en esta fracción no he promovido un amparo en contra de esta fracción, porque no he trabajado para ninguna empresa que haya tenido un servicio de concesión de telecomunicaciones, ya sea radio, televisión, o ahora radiofrecuencias en llamadas, ¿no? No he trabajado para ninguna de esas empresas. Entonces, este tipo de amparo sí no me ha tocado verlo. Pero es por eso, porque solamente está enfocado a aquellas empresas o a aquellos concesionarios de servicios de telecomunicaciones. En mi caso no me ha tocado tener un cliente de esta naturaleza y tampoco me ha tocado trabajar para alguna de estas empresas. Pero lo que son las fracciones 8, de la 1 a la 8, todos esos amparos los conozco porque todos los he promovido. Ahora les hago la pregunta a ustedes, chicos. ¿Existe alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, no, pero... Sí, nada más una pregunta. ¿Qué se realiza en el caso que nos acaba de exponer cuando se lo niegan a las dos partes? ¿Qué es lo que procede? Promueves el amparo. Promueves el amparo. Porque aquí ya una autoridad ya te rechazó. Es decir, tú vas a la ley. ¿En dónde se promueve? Lo promueves ante juzgado de distrito. Esta parte es importante. Gracias. Vean, aquí vamos. El amparo indirecto, me voy a regresar otra vez aquí. El amparo indirecto se resuelve, vamos a ponerle aquí, se resuelve, mejor dicho, se promueve ante juzgado de distrito. ¿De acuerdo? El amparo indirecto se promueve ante el juzgado de distrito. ¿De acuerdo? Sí. Y el amparo directo, ahorita vamos a ver. ¿De acuerdo? Se resuelve, bueno, mejor lo voy a poner aquí. Se presenta ante la autoridad responsable. Pero es sentenciado o resuelto por tribunal colegiado de circuito. O sea, el amparo indirecto vas a tener, lo va a resolver el tribunal colegiado de circuito, que es el tribunal federal, pero no lo presentas ante él, sino lo presentas ante la autoridad responsable. ¿De acuerdo? Pero hago esa aclaración. Es decir, si mi amparo es en contra de una sentencia de materia familiar, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que pasa? Yo lo presento mi demanda de amparo ante el juzgado familiar y él lo va a remitir al tribunal colegiado de circuito. Para que lo sentencio lo resuelva. ¿De acuerdo? Sí. Por eso se presenta ante la autoridad responsable. Perfecto, ya lo turna. Exacto, esa es la palabra correcta. Tú se lo presentas a él y él ya lo turna. Él ya lo turna al tribunal colegiado de circuito. Es muy distinto en el amparo indirecto, porque ahí sí tú directamente vas ante la oficialía común de juzgado de distrito y vas y lo presentas, y ya nada más te dicen después cuál juzgado te tocó. Sí. Pero aquí no, aquí sí no, aquí sí tú lo presentas ante la autoridad responsable, es decir, la que te emite la sentencia. ¿De acuerdo? Y él, una vez que te recibe, ya lo turna al tribunal colegiado de circuito. Pero digamos que el turnarlo no lo haces tú, lo hace la propia autoridad. Ese es el seguimiento. ¿Ande? Ese es el seguimiento, definitivamente. Ese es el seguimiento, así es. Perfecto, sí, gracias. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Ahora, aquí hay algo muy importante. Tienes que darte cuenta quién es la autoridad responsable, ¿de acuerdo? Porque hay asuntos, por ejemplo, ahorita que les puse, el ejemplo de la materia familiar es familiar, pero recuerden que está el principio de definitividad, agotar los recursos ordinarios, o sea, a fuerza tienes que apelar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que me dicta la sentencia es el juez familiar. Como me dice que tengo que agotar el recurso, la apelación me la resuelve la sala, el tribunal de alzada. Entonces, si yo quiero presentar amparo, ¿ante quién le presento la demanda de amparo? Pues si hubo apelación, la tengo que presentar ante la sala, y ya la sala lo remite al tribunal colegiado de circuito. Lo mismo pasa en materia penal y lo mismo pasa en materia civil. Se presenta en la sala y la sala es quien remite al tribunal colegiado de circuito. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿en dónde no se cumple el tema del recurso? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la materia mercantil. ¿Por qué en la materia mercantil no? Porque en la materia mercantil te dice que el recurso de apelación solamente se puede promover cuando el conflicto principal supera los 600,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la mayoría de pagarés no alcanzan esos montos. ¿De acuerdo? Si lo alcanza, ¿cuál es el camino? Pues el mismo. Juez que me emite la sentencia. Si mi pagaré es por más de 600,000 pesos, es la apelación. Entonces, por lo tanto, ¿dónde tengo que promover mi amparo? ¿O dónde presento mi amparo? Lo presento ante la sala que me va a resolver la apelación y ya ellos se encargan de remitirlo al tribunal colegiado. Pero si mi asunto mercantil o mi pagaré no es de 600,000 pesos, es por 20,000 pesos, pues obviamente la propia ley ya me dice que no puedo promover apelación. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Pues presento mi demanda de amparo ante el juzgado que me emitió la sentencia, en este caso el juzgado mercantil. Y el juzgado mercantil ya remitirá la demanda de amparo a tribunal colegiado competente. ¿De acuerdo? Porque ahí sí se condiciona el poder meter la apelación. Pero prácticamente si tu asunto es de dinero, lo puedes presentar. Y si no, pues ya procede el amparo directo. ¿De acuerdo? Y otra materia, la materia laboral. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no existe apelación, ni existe ni ningún recurso, no hay recursos para inconformarte del laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, en materia laboral, ¿qué pasa? Si la Junta de Conciliación te emite el laudo y tú estás inconforme del laudo, ahí mismo, en la misma Junta, le presentas la demanda de amparo directo. Y ya ellos remiten esa demanda al tribunal colegiado competente. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en la materia agraria? En la materia agraria no hay apelación, pero hay la revisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sentencia la da el Tribunal Unitario Agrario. Para poder inconformarte de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, tienes que promover el recurso de revisión. El recurso de revisión lo resuelve el Tribunal Superior Agrario, que está en la Ciudad de México. Si pierdes ese recurso de revisión y estás inconforme, entonces ahora sí, a través de este propio Tribunal Superior Agrario, ahí presentas la demanda de amparo directo, y ya el Tribunal Superior Agrario lo remite al juzgado competente.
¿De acuerdo? Sí. Sí, Entonces, eso es a lo que voy. No siempre aplica la misma regla. Por ejemplo, en la materia penal, la materia civil y la materia familiar, eso sí, lo presentas el amparo en la sala, porque obviamente tienes que haber agotado la apelación. Pero ya en los asuntos mercantiles, ahí les digo, depende. Si tu asunto es grande, más de esos 600,000 pesos, pues sí puedes promover la apelación y entonces ahí ya presentas la demanda de amparo. Pero si no alcanzas ese monto, pues ni siquiera tienes derecho a la apelación, y como no tienes derecho a la apelación, entonces lo presentas en el juzgado competente y ya él remite las constancias a tribunal colegiado. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Pero miren, así, aquí se los dejé así, porque para que ustedes lo tengan claro. El próximo curso yo les hago un diagrama de cómo se lleva a cabo todo el procedimiento en materia de amparo indirecto y todo el procedimiento en materia de amparo directo. Entonces, por eso ya tocan el otro curso. Entonces, ya les explico, ahora sí, un diagrama, así como ahorita lo están viendo, o como hice de aquí abajo, de donde les expliqué demanda, procedimientos y procedimientos seguidos en forma de juicio con flechas. Les explico todo el procedimiento, desde la demanda hasta la sentencia de recurso de amparo. Todo se lo pongo con flechitas. Primero paso A, paso B, paso C, y así todos. ¿De acuerdo? Por eso ya tocan el segundo curso. Ahorita lo único como para resolver la pregunta es dónde se presenta, pues por eso les pongo esto. Sí, ¿De acuerdo? abogado. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? No, profe, hasta aquí todo muy claro, gracias. Todo bien, Listo, abogado. entonces ya terminamos la procedencia del amparo indirecto. Ya la terminamos. Ahora me voy a la procedencia del amparo directo. Vamos a poner control F, me voy al artículo 170. Listo. ¿Contra qué procede el juicio de amparo directo? Artículo 170. ¿De acuerdo? Pues nada más hay dos cosas por las que procede el amparo directo. Aquí nada más por dos cosas. Primero, contra sentencias definitivas, laudos, que son en materia laboral o en materia de arbitraje, en caso de medios alternativos, o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que se cometa durante el procedimiento. Tan, tan. ¿De acuerdo? Sentencias definitivas. Laudos, pues es un laudo definitivo, o resoluciones de carácter definitivo, procede el amparo directo. ¿De acuerdo? Sí. Y la segunda, contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, ¿no? Que esos son los de justicia fiscal y administrativa. Cuando estas sean favorables al quejoso, pero el único efecto es hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Entonces, en pocas palabras, el amparo directo solamente va a promoverse en contra de sentencias definitivas. Punto. No hay más. Correcto, abogado. Sí, está bien. ¿De acuerdo, Sí, abogado. chicos? Sí. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Dudas, preguntas o quieren que aclare algo antes de terminar esta sesión? Entonces el directo solamente sería en contra de sentencias definitivas, o sea, cuando ya hayan dado el fallo. Exacto. Nada Perfecto. más. Todo bien, Nada abogado. más recuerden lo siguiente. Es en contra de sentencias definitivas. Pero si sobre tu materia hay un recurso, como es la apelación, primero tienes que agotar la apelación antes de ir al amparo. Correcto, sí, abogado. Perfecto. ¿De acuerdo? Eso es indispensable. Antes, primero ir al recurso por el principio de definitividad, antes de acudir al juicio de amparo. Si es que procede la apelación o si es que procede algún recurso. Si no procede, pues por ejemplo en la materia laboral o en la materia mercantil, en los casos que le estoy poniendo, o sea, ya termina la sentencia, te das cuenta que no te favorece y promueves amparo dentro del término que te toca. Correcto, sí, abogado. ¿De acuerdo? Entonces, como podrán darse cuenta, son muchas reglas. Hay muchas reglas en el juicio de amparo, muchísimas. Aquí lo que tú tienes que estar pendiente es qué ubica o cómo se va ubicando en tiempo real. ¿De acuerdo? En base a las particularidades de tu asunto. Ver cuál de todas esas reglas que existen, cuáles son las únicas que aplican. Porque no aplican todas siempre. Pero tienes que ir viendo cuál aplican y sobre eso dices, ah, bueno, me toca esto. ¿Me ibas a decir algo, Esmeralda? ¿No? No, todo bien, ¿No? todo bien. No. ¿Todo bien?
Liliana, Todo bien. No, hasta ahorita no. Esteban, todo claro, dice Víctor Hugo. Esteban, ¿todo claro? Todo bien, profe, bien. Ernesto, ¿todo bien? Pues teóricamente sí, pero pues yo creo que esto hay que trabajarlo mucho porque está muy nutrida la clase, muchos conceptos, muchas reglas, y pues de momento yo creo que sí se pierde uno, necesita uno estudiarle más, y yo creo que la práctica pues va a ser lo definitivo. Es correcto. Entonces, en esta Yo parte... quería, perdón, Ah, disculpa, es que se me fue lo que le iba a preguntar hace un momento. Por ejemplo, en cuestión de los términos, eh, la misma ley los establece, por ejemplo, sí. en el caso de, por ejemplo, cuando el amparo, por ejemplo, el amparo directo, tiene una terminología, ¿no? Me imagino, del tiempo en que Aquí, lo puedo promover. en el tema de los términos, de una vez se los doy, ¿de acuerdo? Para que no, no nos perdamos. En efecto, ahorita ya saben Gracias. contra qué procede uno y contra qué procede otro, pero no, sí, no hemos dado los términos. Ok, los términos en amparo están en el artículo 17. ¿De acuerdo? El artículo 17 nos estipula 4 tipos de términos. ¿De acuerdo? En los cuales yo puedo inconformarme. Los plazos, llamados plazos. ¿De acuerdo? Dependiendo de mi asunto, va a ser el término. Es decir, no todos los asuntos también les corre el mismo término. Eso ténganlo también muy en cuenta. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos con la primera. Dice, el plazo para presentar la demanda de amparo es 15 días. Entonces vamos a ponerlo ahí, anoten en sus libretas. Término general para presentar demanda de amparo, 15 días. Esa es la regla general. ¿De acuerdo? Sí. Sí, abogado. 15 días para la regla general. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Existen 4 excepciones a la regla general, entonces tú tienes que estar pendiente si tu asunto es en base a la regla general o es en base a una excepción que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primera, uno, cuando se reclama una norma general, que ya vimos ahorita cuáles son, que es leyes federales, leyes de los estados, leyes estatales o constituciones de los estados, todas esas, te dice, o el procedimiento de extradición en que será de 30 días. Entonces, si tú te quieres amparar en contra de una ley general, que ya vimos cuáles son, no son 15 días, son 30 días para poder interponer amparo. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Sí. Entonces, regla general 15. Si es en contra del amparo de una norma general, 30 días. Segunda fracción dice, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un procedimiento penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años. Es decir, si ya perdiste y sentenciaron a tu cliente, ¿qué es lo que pasa? Ahí como tal no hay un término de, no son 15 ni son 30. En materia penal, siempre y cuando se haya impuesto pena de prisión a tu representado, siempre y cuando, vuelvo a repetir, se haya puesto pena de prisión a tu representado, entonces lo puedes interponer al amparo hasta en un plazo de 8 años. Correcto, abogado. Tercera, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente o de forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal, en que será de 7 años. Entonces, en materia agraria, es de 7 años. Sí. Pero aquí hay algo importante. 7 años, siempre y cuando sean actos. Es decir, actos de autoridades agrarias. Porque si es sentencia agraria, entonces son 15 días. Correcto, abogado. Por eso tienen que leer así con minuciosidad. Aquí te está diciendo actos.
Pero si no, si es sentencia, una sentencia no es un acto. Una sentencia como tal es una sentencia definitiva. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Te corre el término general, 15 días. Sí. Sí, está bien, abogado. Entonces ahí vayan viendo esa diferencia. Y cuarta, cuando el acto reclamado implique peligro a la vida y todos los que están regulados o los riesgos que están regulados en el artículo 22 de la Constitución, te dice, se podrá presentarse en cualquier tiempo. Que es expulsión, destierro, ¿de acuerdo? Todos es desaparición forzada. Cuando se habla de esas conductas del 22 constitucional, ahí no hay término. Ahí ya es en cualquier tiempo. Así pueda pasar los años que pasen, es en cualquier tiempo. Sí. ¿Dudas, preguntas? Ahora sí. Entonces, vamos a ir a esta parte. ¿Cuántos términos tengo en el amparo? Tengo 5. Sí. Mi regla general que dice 5 días. Digo 15 días, Sí, perdón. 15. Regla general 15 días. En materia, en contra de amparos de leyes, 30 días. En materia penal, siempre y cuando hayan condenado a mi cliente a cumplir sentencia, son 8 años. Por actos agrarios, 7 años. Y por delitos o conductas del 22 constitucional, en cualquier tiempo. Son 5 términos para poder presentar amparo. Sí. Sí, está bien, abogado. ¿Listo? Vuelvo a repetir, el artículo 17 de la ley de amparo es la que nos dice cuáles son los términos. Ahora vuelvo a repetir, ¿dudas, preguntas? Todo está bien, abogado. ¿Seguros? Es importante que ustedes, después de esta sesión, vayan a estudiar lo que vimos, ¿no? Para que vayan frescos, porque si no, cuando lleguen en el examen, los voy a agarrar confesados ahí. Sí, Lick, sí, muy bien. ¿De acuerdo? Por cierto, ya les subí las tareas, ¿de acuerdo? Yo creo que en las tareas la mayoría va a tener entre 8 y 9, ¿no? Entonces, es cosa nada más de que las entreguen, ¿de acuerdo? Sí, abogado. ¿Listo? Faltan las nuevas que puso resumen, el mapa conceptual y el último. Ajá. Se me fue el nombre. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí Esas listo. son nuevas, perdón. Ajá. Sí, son nuevas. Lo que acaba de mencionar el compañero Ernesto son nuevas, ¿no? Ajá. Son las que subí a la plataforma. Pero Sí. no había mencionado que las que ya habíamos hecho las íbamos a subir. Entonces las que marcó ahorita en que sigue las tenemos que hacer. ¿Son nuevas Sí. tareas? Sí, el Exacto. resumen es hasta mañana, nada más hay plazo hasta mañana el resumen. Ah, Y de ok. las otras es hasta las próximas semanas. Y los demás Sí. sí, y ahí mismo está el texto donde vas a extraer tu resumen o tu mapa conceptual o se me fue el último nombre. Sí, envió un documento, ¿no? Para que pudiéramos basarnos en ese, creo. De ese Ajá. documento se va a hacer, sí. Ajá. Ah, ok. Pero esas son nuevas. Una se vence mañana y las otras 2 dentro de 2 semanas, ¿no? No, Sí, una sí, se vence la otra semana y la otra dentro de 2 semanas. exacto, sí. ¿De acuerdo? No Sí, se vence abogado. mañana, creo que se vence nada más hasta hoy a las 12. ¿Cómo? Creo que se vence hasta hoy a las 12, no No, mañana. mañana, ¿Sí, mañana? mañana a las 12. Ah, ok, Ajá. muchas gracias. El Mañana a resumen, las Entonces, 12 de la vuelvo a noche. reiterar, son nuevas tareas, sí, independiente a las que ya había dejado. sí, Ajá. sí, nuevas. Y las que ya había dejado, dijo que también iba a subir los cajones, Ajá. o siguen así como ya las habíamos mandado. Hago los camiones y se las mando, pero esas ya nada más las suben, ¿de acuerdo? Ah, ok, sí, ¿Listo? Bueno. Sí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? sí, No, ninguna. todo Todo bien. bien, gracias. ¿Todo bien o hay preguntas todavía? No, todo bien. ¿Listo? Bueno, chicos, pues, si todo está bien, nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, está bien, gracias, muchas gracias. Sí, Gracias, gracias, Lick. abogado. Cuídense, chicos, un abrazo. Que Un estén muy abrazo, bien. abogado. Saludos a todos. Hasta luego. Adiós, Cuídense, adiós. Adiós. cuídense.